En su lugar será la puerta de... ¿Qué cierra? ¿Qué cierra? Bien, procedimos a audiencia. El Ministerio Público nos usa la palabra. Seguimos. Gracias, distinguida presidenta, y buenos días a todos los presentes y a todas las distinguidas miembros de este tribunal. Con relación a la reposición planteada contra el incidente de exclusión de la embarcación AZ-42 planteado por la defensa 1, a la cual también se adhirió la defensa 2, la defensa 1 cabe destacar de que no mencionó ningún argumento nuevo más de lo que haya mencionado en su incidente de exclusión inicial. Las reglas generales del sistema recursivo, específicamente cuando uno va a plantear en el artículo 449, en la última parte, dice siempre que causen agravio al recurrente. En este caso, al basarse en los mismos argumentos de la etapa incidental, el tribunal explicó de manera sucinta y fundamentó del por qué no correspondía la exclusión de esta embarcación. En ese sentido, el tribunal se refirió al artículo 33 de la Constitución Nacional referente al derecho a la intimidad, de que la constitución del Ministerio Público realizado con la prefectura no se puede equiparar al artículo 33. Por lo tanto, no se puede tener como violado el derecho a la intimidad ni una suerte de hecho punible como violación al domicilio, ¿verdad? Por el contrario, argumentó de que básicamente la policía fluvial, en este caso la prefectura naval, actuó en base a sus atribuciones y facultades conferidas en las legislaciones internas e internacionales que regulan la navegación, e incluso manifestó que estas embarcaciones se encontraban sobre el agua, lo que básicamente le da esa facultad y esa atribución a la prefectura naval. Básicamente volvieron a cuestionarlo o tratar los mismos puntos de su incidencia, y en ese sentido el tribunal de sentencia consideró que no existió ninguna violación a ninguna norma jurídica, y en el momento que se llevó a cabo la embarcación, por lo tanto, evidentemente el tribunal estimó que no se hayan reunido los presupuestos establecidos en el artículo 174 del CPP, que es relacionado a la exclusión probatoria, ¿verdad? Y mucho menos para una eventual apelación o una eventual sanción de nulidad o un vicio de la sentencia definitiva por admisión de pruebas, como está previsto en el 403, inciso 3, pruebas ilegales, ¿verdad?, del Código Procesal. Encima, notamos que existen ciertas contradicciones también en los argumentos expuestos por la defensa, porque por un lado reconoce las facultades fluviales de la prefectura naval, sin embargo, por otra parte, señala nuevamente de que no tenía... Nuevamente recurre a que no podían haber ingresado sin una orden judicial, no tenía ninguna documentación. Sin embargo, es claro, y eso consta en la documental número 5 del tomo 3, como lo mencioné con anterioridad en la contestación del incidente, de que esta embarcación perteneciente al señor Joaquín Roa no contenía ninguna documentación, e incluso que habilitaba la navegación, e incluso hasta se daba la posibilidad de la comisión de otros hechos punibles, como el artículo 215, específicamente el inciso primero de exposición al peligro, porque la embarcación no estaba autorizada para el tráfico fluvial, ¿verdad? Sin embargo, la misma era de navegación corriente, ¿verdad? Además, el bien cuenta con una orden de secuestro judicial dictada por AI número 196, y también forma parte del auto de apertura de elevación a juicio en el apartado otros medios de prueba, y que serán sometidas, si el tribunal considera la teoría fáctica del Ministerio Público como positiva, serán solicitados su eventual comiso. Por lo tanto, se solicita el rechazo de esta reposición, vuestra señoría.
Con relación a la segunda reposición que habla de la exclusión del disco duro de marca Hikvision, nuevamente la defensa técnica recurre otra vez a los mismos argumentos ya esgrimidos en el incidente de exclusión del disco duro. No alega ni funda su solicitud en hechos diferentes o en hechos distintos a los ya resueltos por este tribunal. Además, basa sus argumentos en falsedades, señalando entre otras cosas que esta representación fiscal puso el disco duro a disposición de la defensa recién 3 meses después de su obtención en el mes de julio del 2023, situación completamente falsa, y de esta manera intenta engañar a este tribunal de sentencia de dicha ocultación de dicho elemento de prueba, ya que siempre estuvo agregado a la carpeta fiscal la trazabilidad de cómo se obtuvo desde el mes de abril del pedido al agente fiscal y toda esa cadena sucesiva que están en las documentales 11, 12, 13, 14 del tomo 9 de la carpeta fiscal, a las cuales fueron accediendo y eran de pleno acceso de la defensa del señor Joaquín Roa, en este caso los doctores González, quienes probablemente por una desatención o una cuestión no atribuible ni imputable al Ministerio Público, ¿verdad?, no se hayan percatado de la existencia de ese disco duro, pero eso no significa que el Ministerio Público no lo haya puesto a disposición, ¿verdad? Sobre todo en vista de ello, hay incluso declaraciones indagatorias del 24 de octubre al señor Joaquín Roa, donde se le pone a disposición todos los elementos y la carpeta fiscal, y declaraciones posteriores de la misma forma, incluso copias que han sido instadas por esta representación fiscal. También alegó que temas relacionados a la cadena de custodia, y en ese sentido el tribunal señaló que debe aclararse que para la cadena de custodia se utiliza para realizar el seguimiento de todos los pasos realizados durante la investigación con la muestra, evidencia que conlleva recolección, análisis, evaluación, informe, almacenamiento y eliminación. Esta posición que asumió este digno tribunal de sentencia la podemos encontrar también en el auto dictado por la Sala Penal de la Corte, AI número 26 de fecha 10 de febrero del 2023, dictado por la Sala Penal, específicamente los ministros Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y Antonio Fretes en la causa Jean-Michel Anajas Morla sobre violación a los derechos de autor, que utilizan este mismo argumento señalado por el tribunal. De la misma manera, el acuerdo y sentencia número 135 de fecha 10 de abril del 2023, dictado por la Sala Penal de la Corte, los ministros Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y Carolina Llanes, los miembros naturales, en el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa de Mercedes Medina Peloso en la causa Cayetano Sánchez Fernández sobre transgresión a la ley 1340, causa 4036/10. En este caso puntual, refiere la digna Sala Penal que la violación de la regla de la custodia es un vicio procesal que afecta a la sentencia cuando ésta se basa en elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, haciendo alusión al 403, inciso 3, primera alternativa al CPP. Es decir, cuando para hacer el aseguramiento de los medios de prueba no se observan todos los pasos para su incorporación al juicio oral y público. En ese contexto es pertinente señalar de que, como ya dije con anterioridad, este elemento de prueba y su obtención se puede ver su trazabilidad perfectamente en las documentales que han sido ofrecidas en el tomo 9, de cómo se obtuvo y sobre todo la legalidad de su obtención, ya sea en el marco de la causa originaria, en este caso el caso Ultranza, que fue posteriormente sometido
incautado de diversos allanamientos realizados, específicamente el teléfono celular del señor Alberto Couve. Posteriormente fue sometido bajo autorización judicial de conformidad a las reglas constitucionales, oportunidad también a la cual tuvo la posibilidad de impugnar la defensa 2, quien ejerce naturalmente la defensa en dicho proceso del señor Alberto Couve, y que fue realizado como una pericia de extracción de datos de aparatos celulares, el cual se traduce en el informe que hoy es ofrecido vuestra señoría. Con relación, habida cuenta la trazabilidad y la determinación de estos argumentos de autoridad dictados por la Sala Penal, solicito el rechazo y la confirmación, mejor dicho, de la resolución dictada por este tribunal de sentencia, su señoría. Con relación a la defensa 2, tenemos luego que la defensa 2 ya había mencionado la facultad de diferir que tiene el tribunal cuestiones incidentales, y por ello no repuso el incidente número 1 y 3. Alegó que existe una suerte de falta de fundamentación de parte del tribunal en la aceptación de las declaraciones de los peritos del Ministerio Público propuesto en esta etapa incidental. Habló de una suerte de extemporaneidad y que tampoco supuestamente el tribunal no se expidió acerca de la extemporaneidad. También mencionó que el artículo 172 no es una llave para meter pruebas, entre otras cuestiones, alegando una suerte de fundamentación deficiente, que el tribunal partió de premisas falsas, entre otras cuestiones más, y que la forma de introducir las documentales se encuentra previsto en el artículo 393. Y en ese sentido, como ya lo mencionara con anterioridad, el artículo 382, el segundo párrafo, también permite al tribunal de sentencia tratar cuestiones incidentales en esta etapa, por lo que mal cabría hablar de alguna suerte de extemporaneidad en la presentación de incidentes. Eso ya he leído en la sesión pasada, el argumento de autoridad, la decisión de la Sala Penal, en la cual faculta, en virtud del 382, a plantear incidentes a las partes y que no está limitado exclusivamente a la audiencia preliminar, ya que tiene la posición sentada a la Sala Penal de que es una estructura lineal, es decir, tanto la etapa intermedia como la etapa de juicio oral es una misma etapa, es una misma jerarquía, y que por lo tanto pueden ser planteados tanto en la etapa preliminar como en la etapa incidental del juicio, y para ello está previsto justamente. Es así que la misma defensa 2 también realiza planteamientos incidentales y la misma defensa 1, lo que significa que evidentemente está permitido a todas las partes la presentación de dichas incidentales. Con relación a que supuestamente no se fundamentó, eso no es cierto, vuestra señoría. El Tribunal de Sentencia hizo remisión expresa al artículo 215 del CPP. También refirió a la importancia de que vengan a venir los peritos quienes realizaron la pericia en la causa Miguel Ángel Infran, cuyo resultado está ofrecido en este juicio oral, y manifestó textualmente de que es importante que ellos vengan a aclarar todas las cuestiones y vicisitudes, y es aún más garantismo, una demostración de garantismo de parte del tribunal de que vengan las propias personas que realizaban la extracción, porque fueron quienes tuvieron a la vista los aparatos celulares y quienes fueron los que realizaban las operaciones técnicas directamente del encausado, del señor Alberto Couve, del celular incautado. Y además, ambas defensas han cuestionado la indemnidad, situación a la que se remitió este tribunal para fundamentar el rechazo al cual hizo alusión la defensa 2, la indemnidad de la información contenida en el disco duro ofrecido del Ministerio Público, y por ello, por tal motivo, decidió diferir la inclusión del disco duro
original de la causa 1358, de acuerdo a la necesidad que se vaya a presentar, y lo difirió de conformidad a su facultad prevista en el artículo 382, que le otorga al tribunal la posibilidad de diferir si es que considera pertinente y en la etapa procesal oportuna. Es decir, lo que básicamente dijo en pocas palabras y traduciendo, si que el tribunal detecta alguna irregularidad, bueno, en ese caso probablemente va a recurrir al disco duro original, ¿verdad? Situación que no va a ocurrir porque el Ministerio Público en ningún momento adulteró ninguna prueba, ningún informe pericial, porque eso sería incurrir en un delito y en una incriminación hacia los acusados, que no es ninguna cuestión de interés de parte de esta fiscalía, ¿verdad? Por tal sentido, solicito también la confirmación de este segundo, de lo referido a la defensa 2, de esta reposición planteada con relación a la exclusión de los señores Sergio Salinas y Ramón Colmán, peritos del Ministerio Público, vuestra señoría, y con, disculpe, pero no me acuerdo, señoría, si la embarcación acepta también. Parece que no. Ya. Ya. La defensa da una recordó que el tribunal emitió el tribunal. Ya. Y solo eso, su señoría. Vamos a liberar. En 40 minutos nos encontramos aquí. De los recursos de reposición planteados por las partes, y en ese sentido vamos a ir haciendo punto por punto. Las defensas se agravian de la inclusión como testigos de los señores Sergio Salinas y Ramón Colmán para su declaración en esta audiencia de juicio oral y público. Y en ese sentido el tribunal ratifica su posición respecto a la inclusión de la declaración de estos técnicos, teniendo en cuenta que el auto de apertura a juicio ya ha incluido como un medio de prueba documental número 14 del tomo 9, la inclusión de un disco duro, y que los tribunales económicos ya han sostenido, no solamente en esta audiencia de juicio oral y público, sino en otras audiencias llevadas adelante, que en la declaración de estas personas que realizaron el trabajo técnico son de necesaria realización en la audiencia, independientemente de si haya o no sido incluida su declaración por la vía de la inclusión probatoria, por lo cual cae por tierra el argumento de la extemporaneidad arguido por las defensas, en el sentido que la única forma posible que el tribunal encuentra de producir un disco duro, que es un medio de prueba electrónica o un medio de prueba digital, es con la explicación de esas personas que van a brindar declaración en esta audiencia de juicio oral y público. En ese sentido, hemos visto que el juez de garantía se refirió a una cuestión en medio de su explicación, en el sentido de que los jueces podemos articular la manera de hacerlo y que ni siquiera necesitamos de los técnicos. Nosotros no coincidimos con esa posición, puesto que exhaustivamente el medio de prueba va a ser producido en esta audiencia y acabadamente ellos tienen que brindar sus explicaciones al respecto. Entonces, la cuestión de que se trata de algo extemporáneo no es un argumento valedero, puesto que las defensas ya han consentido en otra etapa del proceso penal, específicamente en la audiencia preliminar, que se haga o que el juez de garantía haya incluido este disco duro. Por su parte, la defensa número 2 ha dicho que había algún error en la inclusión del medio probatorio porque se había referido que era una cuestión documental cuando en realidad no lo era. Pero bueno, por el principio de la non curia,
evidentemente el juez va a saber cómo ese medio de prueba se va a poder producir en esta audiencia de juicio oral y público, y efectivamente la reproducción de ese disco duro se va a realizar. Entonces no hay ninguna afectación de ningún derecho procesal, de ningún derecho constitucional, y el argumento de la extemporaneidad cae por tierra. En cuanto también queremos decir que no hay ninguna conculcación del artículo 347, como dijo la defensa 1, puesto que el medio de prueba ya fue incluido en el auto de apertura a juicio, y que lo que se va a incluir acá es la explicación técnica de los testigos calificados o expertos que van a brindar los detalles de cómo realizaban su trabajo. En cuanto a la argumentación deficiente arguida por número 2, este tribunal también rechaza ese argumento defensivo, pues ha dado una respuesta suficiente en cuanto a lo que dice el artículo 215 del Código Procesal Penal, segunda parte, en el sentido de que son testigos expertos que tienen un conocimiento científico en una determinada ciencia, arte o técnica, para brindar información sobre ese análisis realizado, y no estar de acuerdo con las decisiones tomadas por el tribunal no implica una falta de justificación de la decisión tomada, y se rechaza la reposición planteada. En segundo lugar, tenemos un recurso de reposición por la decisión del tribunal de diferir la resolución para decidir si incluye o no una copia espejo. Es la misma situación de la inclusión de estas declaraciones. Ni siquiera hace falta los incidentes. Esa es la verdad. El tribunal tiene sus facultades y las va a ejercer en el momento de la producción de los medios de prueba, y evidentemente si no está funcionando aquel elemento digital, va a disponer que los órganos de investigación traigan la copia espejo, pero a esta altura, a pesar de lo que dice la defensa, no expone ningún agravio, y el artículo 383 del Código Procesal Penal da una facultad legal al Tribunal de Sentencia de diferir esa decisión para el momento de la producción de los medios de prueba. O sea, lo que decimos es que ni siquiera es necesario que se haga fijo, el tribunal igual lo va a hacer si considera que alguna cuestión de esa naturaleza está aconteciendo en la audiencia de juicio oral y público. Desde luego ya ha tenido esa postura en la causa Sixto Fleitas sobre cohecho pasivo agravado, en el cual ha existido una dificultad para la producción de un disco duro, y ha ordenado que los órganos de investigación así lo remitan de vuelta para su producción en la audiencia de juicio oral y público. En cuanto a la reposición por inclusión de oficio a la penitenciaría para pedir informe, este tribunal revió su posición, se hace lugar al recurso de reposición planteado por la defensa, porque si bien el Ministerio Público ha explicado la relevancia para la inclusión de estos informes, no ha sostenido la pertinencia para la inclusión del medio de prueba con relación a la teoría del caso y a los presupuestos de punibilidad. En cuanto al número 4, referido a un incidente por el cual, a una reposición planteada por la defensa número 1, por la inclusión o por diferir la decisión para decidir si incluye una acusación de otra causa. Volvemos a decir, no hay un agravio real de la defensa, puesto que no hay una explicación del tribunal de por qué toma esa decisión, sino finalmente difiere la decisión
Y esa es una facultad del tribunal, volvemos a decir, de conformidad a las disposiciones del artículo 382 del Código Procesal Penal, digo bien, y en ese sentido, en su momento, el tribunal va a evaluar la necesidad de esa inclusión probatoria. Entonces, al no existir un agravio real, no existe la posibilidad de volver a rever la posición tomada. En cuanto a la reposición por rechazo de exclusión probatoria de embarcación, ahí vemos que la defensa vuelve a repetir todos los argumentos que sirvieron de base para plantear el incidente de exclusión probatoria. No hay ningún argumento nuevo que haya articulado la defensa que pueda constituir un agravio respecto a la decisión tomada inicialmente por el tribunal, por lo cual corresponde, de conformidad a las disposiciones procesales, que el recurso sea rechazado en su totalidad. El tribunal ratifica su decisión por los mismos argumentos. Incluso hemos encontrado que en las manifestaciones orales de la defensa respecto a la articulación de este incidente han habido imprecisiones respecto a la decisión oral tomada que figura en el acta y en la afirmación correspondiente, puesto que el tribunal ha explicado claramente el sitio específico donde se ha ubicado la embarcación y ha dado argumentos de peso para sostener que en este caso esta embarcación ni siquiera fue revisada de manera interna. Entonces, vimos y explicamos claramente de dónde inició el trabajo, dónde finalmente se realizó y cómo el acta de juicio tan corta puede explicar tan claramente lo que aconteció en esa ocasión. Entonces el tribunal rechaza por los mismos argumentos. Estas son las decisiones que hemos tomado. Ahora vamos a escuchar la lectura del auto de apertura a juicio, y si las partes no están en desacuerdo, lo vamos a hacer parcialmente en cuanto a la parte numérica de la misma, o sin volver a repetir claramente todos los montos que figuran, porque es bastante extensa. ¿Actuaria alguna cuestión que no haya sido resuelta? Quedó todo resuelto, señoría. ¿Lo del disco duro también? El disco duro no me lo... Un momento, tengo también. Hay también un recurso de reposición por no, gracias doctora, por no hacer lugar a la exclusión probatoria del disco duro, por inadmisible también. No explicó tampoco los argumentos para solicitar para hacer lugar a ese recurso de reposición. Volvió a repetir todos los mismos argumentos referidos a una cuestión suscitada en el Ministerio Público y lo relativo a la falta de indemnidad en medio de prueba, pero no contribuyó los argumentos dados por el tribunal respecto a cómo un medio de prueba digital se considera que reúne las características de la cadena de custodia de las evidencias. El tribunal ratifica su posición inicial y rechaza este recurso de reposición porque no tiene un agravio real en cuanto a los argumentos dictados por el tribunal, y tampoco, ni se estudia el fondo de la cuestión, encontramos que exista una cuestión diferente que aquella articulada en el momento de la presentación del incidente. Entonces, ahora sí, están todos resueltos los incidentes. Sí, ahora sí. Por favor, siempre estamos atentos a eso todos. Gracias, doctora Sánchez. Ahora sí vamos a leer el auto de apertura de juicio. Quiero saber si el Ministerio Público está de acuerdo con hacerlo parcialmente. Vamos a leer los hechos y las calificaciones jurídicas, y los medios de prueba están todos en el auto de apertura de juicio. Fiscalía. Señora Presidenta, ¿cómo disponga vuestra presidencia? Defensa 1. Doctor Boadilla. Bien. Entonces, ahora iniciamos. Adelante, actuario. Ahí delegación a juicio oral número 191, fecha 30 de mayo de 2024.
Respecto a los hechos, Joaquín Daniel Roa, en su carácter de ministro de la SEN en el periodo de tiempo comprendido entre el enero del 2018 a diciembre del año 2021, Joaquín Roa Burgos, mientras se desempeñaba como ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, recibió beneficios económicos indebidos por parte del empresario Alberto Cove Ayala, con quien posteriormente entabló una sociedad ilícita. A cambio de estos beneficios recibidos, el acusado Joaquín Roa Burgos adjudicó por lo menos 11 licitaciones a las empresas de Alberto Cove Ayala y a otros esquemas empresariales vinculados al mismo. En ese orden, ordenó pagos por un valor aproximado de 16.080 provenientes del Fondo de Emergencia. Se acreditó con la certeza requerida que el citado funcionario público, quien se desempeñó desde agosto de 2013 hasta febrero del 2022 como ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, recibió en agosto de 2018 de su asociado Alberto Cove Ayala, representante legal y propietario del Grupo Tapiracuay S.A., una embarcación de la marca Azimut AZ42 importada por la empresa que era la representante oficial en Paraguay de la referida marca de yate, cuyo valor en el mercado asciende a $450.000, a cambio de adjudicaciones de licitaciones a través de los fondos de emergencia, de las cuales se han descubierto que pertenecían principalmente a los rubros de alquiler de camiones y de provisión de chapas de fibrocemento, a través de estructuras jurídicas empresariales propias y de terceros. Es decir, recibió una embarcación de Alberto Cove producto de un hecho antijurídico y realizó actos de ocultamiento respecto al objeto. Estas adjudicaciones sobre alquiler de camiones y adquisición de chapas de fibrocemento, que representan aproximadamente guaraníes 16.080 millones de los fondos, 16.080 millones. 16.080 millones de los fondos de emergencia, fueron autorizados por Joaquín Roa Burgos, ordenador de gastos de la SEN entre los años 2018 a 2021. Estas licitaciones han sido realizadas en incumplimiento de sus legítimos deberes, a tal punto que llevó a cabo dichos actos administrativos lesionando sus deberes y atribuciones como ministro de la SEM, los cuales consistieron en la adopción de procesos administrativos direccionados a fin de simular los procesos para terminar adjudicando contratos a su asociado Alberto Cove Ayala, a través de la contratación de empresas del mismo y de otras estructuras jurídicas ajenas, suscribiendo estos contratos para obtener beneficios económicos indebidos, inclusive en contra de sus obligaciones de custodiar el patrimonio institucional, de transparentar su gestión administrativa y dar mayor participación a los proveedores en un marco de libre competencia. Para dicho efecto, Joaquín Roa, aprovechándose de su posición institucional a frente de la Secretaría de Emergencia Nacional, promovió, direccionó y adjudicó al menos 11 contrataciones por la vía de emergencia en connivencia con Alberto Cove Ayala, a sus firmas Grupo Tapiracuay S.A. y distribuidora San Blas, como así también a favor de otras estructuras empresariales vinculadas al mismo, las cuales se citan a continuación: Sofimac de Joaquín Núñez, amigo de infancia de Alberto Cove; Noema Col de María Noelia Colmán, pareja sentimental de Cove, miembro de su grupo criminal, en el caso Ultranza; JPA Logística de Juan Pablo Acosta, proveedor de camiones. 4. Transporte de materiales y carga para la construcción de Caterín Ayala, pareja de Osvaldo Cubilla, cliente del grupo Tapiracuay y amigo de Cove. Osvaldo Cubilla adquirió del grupo Tapiracuay S.A. la camioneta Nissan Patrol de Joaquín Roa 2016. Nissan Patrol supuestamente entregada como parte de pago por Joaquín Roa según un contrato privado de compraventa de la Azimut 42 del 18 de agosto de 2018, suscrito con el grupo Tapiracuay S.A. Para estas adjudicaciones de los fondos de emergencia, la SEN aplicó análogamente los parámetros establecidos en la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, situación
contemplada en el artículo 6 del decreto 3713, según se puede corroborar de los procedimientos adoptados por la UOC, que constan los legazos correspondientes a los fondos que se invocaban en las normativas de la Ley de Contrataciones Públicas. No obstante, por la especialidad de los recursos al tratarse de fondos de emergencia, esto le permitía no atenerse estrictamente a la Ley de Contrataciones, lo que facilitó la simulación de estos procesos de contratación para lograr un direccionamiento hacia las empresas vinculadas a Alberto Cobo Ayala para beneficiarse conjuntamente a partir de los recursos de la SEM. Estas contrataciones otorgadas por Joaquín Roa Burgos, correspondiente al rubro alquiler de camiones, han sido direccionadas sistemáticamente en beneficio de la misma persona, así como la contratación de provisión de chapas fibrocemento sobrefacturadas con la finalidad de lograr beneficios económicos en provecho de ambos. Incluso otorgó esta última adjudicación pese a conocer que ello representaría un perjuicio patrimonial de la institución que administra. Así tenemos que Joaquín Roa Burgos adjudicó y ordenó pagos en favor de las firmas Grupo Tapiraguay, Distribuidora San Blas, Sofimax, Noemacol, JPA Logística S.A. y de Catherine Ayala en connivencia con su asociado Alberto Cobo Ayala, de los cuales obtuvo ventajas económicas por un valor aproximado de 16.080 millones, conforme al cuadro que está 16.000 millones. 16.080 millones. 16.080 millones. Conforme al cuadro que se expone a continuación, que todos podemos observar, totalizando la suma de 16.080 millones. Son todas las licitaciones adjudicadas. Nuevamente, expresa desde el año 2018 a 2021, el acusado ha dispuesto de recursos públicos bajo su administración por valor de 16.080 millones para favorecer a su amigo Alberto Cobo, quien en ese contexto le entregó la embarcación a Simut 42 en retribución por las licitaciones públicas que le fueron dadas y a ser otorgadas a futuro. Estas adjudicaciones se dieron en el concurso de esquemas empresariales vinculados a Alberto Cobo Ayala. En ese orden, Joaquín Roa y Alberto Cobo Ayala se asociaron a los efectos de lograr el desvío de los fondos de la SEM, simulando los procesos administrativos, beneficiando con las contrataciones siempre a las referidas empresas, en contra de los deberes de una correcta administración y gestión pública, para obtener indebidamente beneficios económicos, entre los que se pudo determinar la recepción de una embarcación AZ-42 valorada en $450.000 americanos y de sumas de dinero percibidas. En ese contexto, en el mes de septiembre del año 2021, Joaquín Roa Burgos, en su carácter de ministro, por medio de la resolución CEN número 773/2021, autorizó la adquisición de chapas de fibrocemento y de 35/2021 vía urgencia impostergable. Otra situación que denota el direccionamiento en la presente licitación, según se ha podido detectar, fue que para el presente llamado se procedió a la cancelación de un contrato vigente de provisión de chapas de fibrocemento con la firma Distrimex S.A., cuyo precio por unidad de las chapas era de 21.500 incluido el flete. En ese sentido, posterior a la cancelación fueron adjudicadas dos firmas, transporte de materiales y carga para la construcción de la señora Catherine Angélica Ayala Ramos, para la provisión de 70.000 unidades de chapa de fibrocemento a 33.000 guaraníes por unidad, valor total 2.310.000, y la firma Metalcen de Eduardo Semidey para la provisión de 30.000 chapas por valor de 990 millones. En el mes de septiembre del año 2021, la SEM, simulando un concurso de precios referenciales con presupuesto de otras empresas privadas, se adjudica a la empresa de Catherine Ayala el contrato por 2.310 millones para la provisión de 70.000 unidades de chapa de fibrocemento a guaraníes 33.000 la unidad. En ese contexto, Joaquín Roa pagó a dicha empresa con dos cheques del BNF librados en fecha 24 de noviembre del 2021,
con guaraníes 1.560 millones y en fecha 27 de diciembre de 2021 con guaraníes 624 millones, ocasionándole a la SEN de esta manera un perjuicio económico por valor de 716 millones. No obstante, los elementos recolectados y analizados de manera exhaustiva nos indican que el beneficio real de la presente contratación era la sociedad conformada por el empresario Alberto Cove y el ministro de la SEN Joaquín Roa Burgos, mientras que en las documentaciones oficiales de la institución aparecía adjudicada un esquema empresarial ajeno la firma Transporte de Materiales y Carga para la construcción de Catherine Angélica Ayala Ramos, lo que fue coordinado por ambos acusados. Las 11 adjudicaciones, alquiler de camiones y provisión de chapas investigados entre el periodo 2018 al 2021 fueron planificadas de común acuerdo entre Joaquín Roa y Alberto Cove. En otras palabras, Alberto Cove Ayala fue beneficiado de forma sistemática con al menos 11 licitaciones de la SEN utilizando sus empresas y esquemas de terceros vinculados a este último, con la finalidad de posteriormente desviar estos recursos en beneficio de la sociedad criminal conformada por los mismos. Para el llamado de provisión de chapas de fibrocemento, el nexo entre Alberto Cove y Catherine Ayala se dio a través de la pareja de la misma, el señor Osvaldo Cubilla, amigo y cliente del grupo Tapiracuay S.A. Es así que en el año 2016 Osvaldo Cubilla adquirió del grupo Tapiracuay la camioneta Nissan Patrol, propiedad de Joaquín Roa, que fue entregada por Alberto Cove al mismo como parte de pago por materiales de construcción adquiridos de la empresa de Catherine Ayala. En cuanto a la camioneta Nissan Patrol, la misma aparece en el contrato privado de compra-venta de la embarcación Azimut 42, suscrito entre Joaquín Roa Burgos y Alberto Cove Ayala en agosto del 2018, la cual fue supuestamente vendida al entonces ministro de la SEM por valor de $450.000 americanos, cuando en realidad fue objeto de un beneficio otorgado por el empresario al citado funcionario, objeto registrable que ha sido ocultado por el ministro a tenor de su origen ilícito. De acuerdo a lo señalado en el contrato privado de compra-venta del yate, que fuera suscrito supuestamente en agosto del 2018, se deja asentado que la camioneta en cuestión fue entregada en ese acto por Joaquín Roa como parte de pago al grupo Tapiracuay con otros bienes, siendo recepcionada el rodado por valor de $10.000 americanos a cuenta de los $450.000 americanos que costaba la Simur 42. Entonces, una vez más tenemos que Joaquín Roa Burgos se aprovechó de su posición de ordenador de gastos de la SEM para obtener beneficios económicos indebidos a favor suyo y de la estructura conformada igualmente por su socio Alberto Cove, promoviendo, direccionando la contratación con los fondos de emergencia FOND número 35/2021 y en ese cometido dispuso el pago de guaraníes 2.310 millones a la empresa proveedora de chapas de propiedad de Catherine Ayala, situación planificada con antelación con el fin de ocultar a los reales beneficiarios, obteniéndose de esta manera a favor de esta agrupación delictiva una ganancia ilícita de guaraníes 716 millones, que representa el monto del perjuicio patrimonial detectado a la institución. Además, se pudo constatar que estas 70.000 unidades de chapas de fibrocemento que le costaron a la SEN la suma total de 2.310 millones no han sido proveídas a la institución por Catherine Ayala, la adjudicada, sino por el grupo Tapiracuay S.A. de Alberto Cove, que obtuvo estos bienes a precios muy inferiores a lo pagado por la referida secretaría. Es decir, Catherine Ayala no cumplió con el contrato a pesar de haber sido la empresa adjudicada por la institución. Si bien se proveyeron los bienes esta provisión de chapa finalmente fue realizada por Alberto Cove. En ese contexto, el Ministerio Público realizó una trazabilidad de las compras del grupo Tapiracuay S.A. a partir del conocimiento de que la empresa de Catherine Ayala nunca proveyó los bienes vendidos a la SEM, de acuerdo a lo informado por la misma.
a los efectos de conocer si efectivamente estas chapas existieron y si efectivamente se entregaron a la SEM. La Cenavico, que administra el grupo Tapiracuay S.A., informó que en la contabilidad de la empresa se registran compras de chapas en las siguientes fechas: 1809/2021, 2009/2021, 2109/2021, 2209/2021, 2309/2023, 24/09/2023, 13/10/2021, 15 de octubre 2021, 19 de octubre 2021, de las siguientes empresas: Richard Cáceres, San Carlos SRL Construcción y Ferretería, Robert Torres, CEPOA SA y Electromac SRL, por un valor total de 1.594 millones. Ahora te leo. Esta afirmación coincide con los datos obtenidos en el informe de la extracción de datos del teléfono celular de Alberto Couve dentro de la investigación fiscal de Miguel Ángel Servicio de Tráfico de Drogas y otros, ofrecida como prueba con la autorización de la jueza del crimen organizado Rosarito Montanía, en el cual los mensajes intercambiados con Joaquín Roa se desprende el hecho de que efectivamente fue Alberto Couve quien proveyó a la Secretaría de Emergencia Nacional las 70.000 unidades de chapas, que para ello invirtió la suma de guaraníes 1.600 millones. Del análisis de los mensajes extraídos se denota un direccionamiento de la licitación a favor de Catherine Ayala, que fue coordinada entre el ministro Joaquín Roa y el empresario Alberto Couve, quien consiguió el esquema jurídico y empresarial para participar en la licitación FONE 35/2021. Incluso se cuentan con los mensajes de WhatsApp por el cual Couve reclama en reiteradas oportunidades a Roa ordene o libere el pago de la inversión realizada por los techos de guaraníes 1.600 millones. Lo que concuerda con el informe remitido por la Cenavico de las compras y de la contabilidad de Tapiracuay, por la cual se informa un gasto incurrido de 1.594 millones por la compra de chapas. Por ende, en atención a estos elementos de certeza obtenidos, el grupo Tapiracuay de Alberto Couve fue el verdadero proveedor de las 70.000 unidades de chapas, no así Catherine Ayala, quien tenía un contrato de provisión de estos bienes con la Secretaría de Emergencia Nacional, las cuales se adquirieron a un precio promedio de aproximadamente 22.771 por unidad guaraníes, que resulta de la división de guaraníes 1.594 millones por 70.000 unidades. No obstante, de acuerdo a las documentaciones oficiales de la institución, estas mercaderías fueron supuestamente vendidas y entregadas por Catherine Ayala por guaraníes 33.000 por unidad. Por estas razones es que se ha detectado la existencia de un perjuicio patrimonial a la SEN, el cual se traduce en la suma de 716 millones, considerando que el costo real de estas chapas, en el caso de que la SEN las hubiese adquirido directamente de los proveedores a los cuales recurrió Alberto Couve, hubiera alcanzado la suma de 1.594 millones, no así lo que fuera abonado por Joaquín Roa, que resultó 2.310 millones, cuya diferencia fue a parar en beneficio de la presente estructura. Entonces, tenemos que el precio final adquirido por la mencionada Secretaría de Estado ha sido sobrefacturado, obteniendo este esquema conformado por Joaquín Roa y Alberto Couve una ganancia indebida de 716 millones, lo cual representa la diferencia entre el costo real y lo facturado por Catherine Ayala a la SEN, ganancias ilícitas que fueron convertidas a lícitas e introducidas al sistema financiero por los mismos para su obtención y disfrute. Siendo así, tenemos que la adquisición de chapas de fibrocemento pone el número 35/21, contrato 88/21, autorizado por Joaquín Roa en su carácter de ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, ha realizado en violación de sus legítimos deberes de proteger el patrimonio de la Secretaría como ordenador de gastos, lo que le ocasionó un perjuicio patrimonial de 716 millones. Por tanto, Joaquín Roa, a pesar de estar en conocimiento que con la citada adjudicación de chapas le estaría ocasionando un perjuicio a la SEN, no obstante ordenó pagar a la firma de Catherine Ayala, quien finalmente no proveyó ninguna de estas mercaderías y quien solo apareció en papeles. Por consiguiente, debió ser la SEN, encabezada por Joaquín Roa, la que recurra a los proveedores de estos bienes
para obtener precios convenientes para la institución y así no ocasionar un perjuicio a la institución. No obstante, esta asociación ilícita fue la que recurrió a estos proveedores de chapas y compró estos bienes a precios muy inferiores para revenderlos posteriormente a la institución a un precio superior, direccionando la adjudicación a la señora Catherine Ayala, esquema jurídico empresarial que era funcional y tenía una vinculación comprobada con COVE y el grupo Tapirapuay para obtener un margen significativo de diferencia económica con esta compra y así lograr la ocultación de los verdaderos beneficiarios. Sí. Con la presente licitación otorgada a Catherine Ayala, así como con las demás licitaciones multimillonarias en las que ha tenido participación COVE, con la provisión de los distintos esquemas empresariales tales como JPA, Noemacol, Joaquín Núñez, Grupo Tapirapuay, Distribuidora San Blas, entre otros, Alberto Cove recibía el dinero de estos grupos de empresas que aparecían documentalmente como contratados en las diversas licitaciones, los administraba y pagaba a estos proveedores por los servicios realizados por precios inferiores y las ganancias obtenidas eran seguidamente compartidas con el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, quien desde sus funciones como ordenador de gastos de la CEN, en connivencia con el citado empresario, se encargaba de direccionar estas compras a estos esquemas de empresas. Entonces, tenemos acreditado con suficiencia que Joaquín Roa y Alberto Cove se han asociado para montar un esquema para la obtención de beneficios indebidos y lavar estos activos. La operativa consistía en desviar los recursos de la CEN a través de las licitaciones amañadas con diferentes esquemas empresariales ligados a COVE. Adelante, doctora Mariana. Luego, la estructura criminal requería convertir estas ganancias obtenidas a costa del perjuicio económico, provocando a la institución bajo la administración de Joaquín Roa, lo cual se llevaba a cabo a través del grupo Tapirapuay S.A., empresa de Alberto Cove Ayala. Por tanto, ambos formaron una asociación ilícita para el desvío y posterior lavado de activos para obtener estos beneficios indebidos. Entre estos beneficios obtenidos indebidamente por Joaquín Roa Burgos, se entiende concretamente percibió sumas de dinero en el periodo de tiempo investigado mientras detentaba el cargo de ministro y administraba los recursos de la CEN. En agosto de 2018 recibió como parte de las retribuciones económicas una embarcación AZ-42 importada por el grupo Tapirapuay valorada en $450.000 americanos. Desde ese momento, el citado funcionario público, quien obtuvo el bien proveniente de un hecho antijurídico, realizó igualmente conductas de ocultación de la embarcación de la marca Azimut AZ-42 recibida en agosto de 2018, importada por la firma Tapirapuay S.A., la cual tendría su origen en actos de corrupción realizados en el ejercicio de sus funciones como ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional. Joaquín Roa Burgos, por medio de un contrato privado de compra-venta sin certificación de firmas, suscrito entre el grupo Tapirapuay S.A. y de pagarés, por la cual se obligaba a pagar un saldo de $85.000 americanos en cuota, intentó justificar la procedencia y adquisición de la embarcación valorada en 3.200 millones de guaraníes, de acuerdo a su declaración jurada presentada ante la CGR, o de $450.000 americanos, de acuerdo al contrato privado suscrito entre ambos acusados el 22 de agosto de 2018. Pero, sin embargo, se ha logrado determinar que dicha transacción comercial en realidad no existió, siendo una simulación realizada en acuerdo por ambos acusados para asegurarle al funcionario público el disfrute del bien obtenido de manera ilícita. En el marco de esta acto de ocultación, Joaquín Roa Burgos, con la finalidad de no revelar la verdadera procedencia de la embarcación Azimut, nunca registró el bien ante la Dirección General de Registros Públicos ni ante la Prefectura Naval, encargada de habilitar la navegación, en la cual no existe registro de la citada embarcación ni de su propietario, el hoy acusado. Tampoco quedaron registros tributarios ante la SED de la citada operación de compra-venta con el grupo Tapirapuay. De acuerdo a la factura comercial invoice librada por Azimut Yachts, la misma fue vendida al grupo Tapirapuay por dólares americanos 377.000, incluyendo el flete, embarcación que fue encontrada en poder y a disposición de Joaquín Roa Burgos, sin que a la fecha exista documentación respaldatoria suficiente que justifique su adquisición. Posteriormente,
En el mes de febrero de 2022, dicha embarcación fue incautada en el marco operativo Ultranza Paraguay a cargo de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público, y al efecto de solicitar la devolución del referido yate, Joaquín Roa Burgos presentó al Ministerio Público un contrato privado de compra-venta de la citada embarcación valorada en $450.000 americanos, suscrito con Alberto Cowe del Grupo Tapiracuay S.A. Dicho contrato no cuenta con una certificación de firmas ni fecha cierta de celebración del acto jurídico, que claramente resulta en un indicativo en una conducta relacionada a lograr la cotación y al autolavado. Curiosamente, en el mes de marzo del año 2022, al momento del cese de sus funciones como ministro de la CEN, declara la propiedad de la embarcación valorada en 3.200 millones de guaraníes, cuando se toma conocimiento público que un ministro del Poder Ejecutivo era propietario de un yate evaluado en $450.000 americanos incautado en el caso Ultranza, surgiendo serias sospechas de un presunto enriquecimiento ilícito de su parte, lo que motivó la apertura de la presente investigación tras una comunicación realizada por la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, así como de las sospechas de la existencia Adelante, Edson, ayuda, por favor. un supuesto hecho con el nexo con el lavador del grupo criminal que estaba siendo investigado en la causa Miguel Ángel Isfran, y otros sobre tráfico de drogas, lavado de activos y otros. Alberto Cowe, a que a estas alturas ha sido suficientemente acreditada Joaquín Roa Burgos. Joaquín Roa Burgos, siempre con la finalidad de justificar la mencionada transacción comercial con Alberto Cowe Ayala, ha manifestado la utilización de un crédito de $150.000 obtenido del Banco Basa en el mes de agosto de 2018, dinero que según el contrato entregó en efectivo Alberto Cowe Ayala. Sin embargo, dicha suma fue depositada a la cuenta de la firma Tapiracuay. Asimismo, ha justificado la adquisición de la embarcación Azimut 42 con la supuesta entrega de otros bienes como parte de pagos consistentes. 1. Una embarcación Monterrey valuada en $200.000. 2. Una Nissan Patrol valuada en $10.000. 3. Una moto esquí valuada en $5.000 como parte de pago. 4. Saldo cuotas en dólares. De todos los bienes numerados entregados a cuenta de la embarcación, lo único que se pudo constatar que efectivamente se entregó fue los $150.000 obtenidos del Banco Basa. Sin embargo, el resto de los bienes que supuestamente fueron entregados como parte del pago de la embarcación no se tienen acreditados, por lo que se ha corroborado que el contrato constituye un acto simulado por el cual Alberto Cowe Ayala le asegura a Joaquín Roa el disfrute del citado bien obtenido ilícitamente. De esta manera, Joaquín Roa Burgos, desde el momento en que recibió el yate de manera indebida de su asociado Alberto Cowe Ayala, ocultó el bien que le permitió el uso y disfrute del mismo. Tampoco registró ni tituló a su nombre, pero posterior a su salida de la función pública en febrero de 2022, intentó brindar una apariencia ilícita a dicha adquisición ante la Contraloría General de la República, y con la misma finalidad presentó ante el Ministerio Público un contrato privado realizado con Alberto Cowe Ayala, que a estas alturas, luego de concluir la investigación, resultó ser ficticio, para acreditar su propiedad y requerir la devolución del objeto proveniente de hechos antijurídicos. De estos hechos se desprende que existió por parte de Joaquín Roa una obtención de un bien proveniente de un hecho antijurídico. Posteriormente ocultó y simuló su procedencia de bien cuyo valor ascendía a $450.000, el que a su vez se traduce en un incremento de su patrimonio de 3.200 millones de guaraníes, o $450.000, que ha recibido Alberto Cowe Ayala, quien a su vez fue beneficiado por el ministro de la CEN, Joaquín Roa, con la adjudicación de al menos 11 licitaciones públicas por aproximadamente 16.080 millones, cuyos pagos se han dispuesto con recursos públicos de la Secretaría Nacional de Naciones. Además, Joaquín Roa Burgos, en su rol de ministro de la CEN, adjudicó para la provisión de 70.000 chapas de fibrocemento a Catherine Ayala,
en violación de sus legítimos deberes de proteger el patrimonio de la SEM, lo que le ocasionó un perjuicio patrimonial de 716 millones y le permitieron obtener beneficios económicos indebidos para su provecho personal, así como de su asociado Alberto Cobre. Estos beneficios económicos indebidos, la estructura criminal quería convertir en dinero ilícito, lo cual se llevó a cabo a través del grupo Tapiracuay S.A., no de Macol S.A. Por tanto, ambos formaron una asociación ilícita para el desvío y posterior lavado de activos para obtener estos beneficios indebidos. Se ha logrado esclarecer que la totalidad del dinero que representaba el monto de la licitación FONE número 35/2021, consistente en 2.310 millones, se introdujo el sistema financiero a través de la cuenta corriente del grupo Tapiracuay en el banco GNB, como producto de una supuesta operación ilícita de venta a crédito del grupo Tapiracuay de 70.000 unidades de chapas a 32.900 guaraníes cada uno a Caterina Ayala, que en la realidad no aconteció, sustentada documentalmente con la factura a crédito expedida a favor de Caterina Ayala por valor de 2.303 millones. De esta manera, la sociedad conformada por Joaquín Rodríguez y Alberto Cuba Ayala convirtió en el dinero proveniente de un hecho antijurídico, debido a que fue producto de un prejuicio patrimonial a la SEM, dándole la apariencia ilícita para su posterior obtención a partir de su introducción en el sistema financiero de estos recursos pagados por la SEM, que él mismo había dispuesto en concepto de pago de provisión de chapas. Alberto Cuba Ayala, empresario del grupo Tapiracuay, representante oficial de las obligaciones de la marca Azimut, en el mes de agosto de 2018 entregó al entonces ministro de la SEM, Joaquín Roa Burgos, una embarcación de la marca Azimut AZ-42 importada por su empresa, valorada en $450.000 americanos o 3.200 millones de guaraníes, a cambio de que le sean adjudicados al menos con 11 licitaciones con los fondos de emergencia a su grupo empresarial Tapiracuay y distribuidora San Blas, y a otros esquemas empresariales de terceros vinculados al mismo, entre las que se citan a continuación. Esto lo leemos, pero ya dijimos muchas veces. Sí, esto fue lo mismo que están anteriormente, hasta el cuadro que repite el monto total de la licitación de 16.080 millones. Creo que sí, en una parte de Es ¿Están decir, todos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? Estamos de acuerdo. nuevamente repite, es decir, con la entrada de la mencionada embarcación, Alberto Cuba Ayala logró incentivar y motivar a Joaquín Roa Burgos a lesionar sus deberes y facultades al frente de dicha Secretaría de Estado con la finalidad de que se le adjudique contratos directos por servicios multimillonarios utilizando la vía administrativa que le permitan promover llamados y a la vez direccionar adjudicaciones en su favor, sobrefacturando en connivencia con el ministro la licitación correspondiente a la provisión de chapas en perjuicio de la institución administrada en ese entonces por Joaquín Roa Burgos. Estos deberes fueron incumplidos por Joaquín Roa Burgos hasta el punto que dichos actos administrativos los llevó adelante y lesionó sus deberes y atribuciones como ministro de la Secretaría de la Emergencia Nacional, los cuales consistió en la adopción de procesos administrativos direccionados a fin de simular los procesos para terminar adjudicando los contratos a su asociado Alberto Cobe a través de la contratación de empresas del mismo y otras estructuras jurídicas ajenas para la obtención conjunta de beneficio económico indebido en contra de sus obligaciones de transparentar su gestión administrativa y dar mayor participación a los proveedores. Nuevamente repite esta parte, su señoría. Se puede acreditar que el empresario Alberto Cobe en el mes de agosto de 2018 entregó la embarcación a Azimut, importada por su firma, cuyo valor del mercado era $450.000 americanos, el que a su vez se traduce en un incremento patrimonial de 3.200 millones de guaraníes a favor de Joaquín Roa Burgos, a cambio de que éste le adjudique licitaciones públicas, que así lo fue realizando entre los años 2018 y 2021 por un valor estimado de 16.080 millones con los fondos de la SEM, sacando provecho económico de estas adjudicaciones. En ese sentido, Alberto Cobe, además de proporcionarle a Joaquín Roa Burgos un objeto proveniente de un hecho antijurídico, le aseguró el disfrute de dicho bien a través del contrato privado compra-venta del 22 de agosto de 2018, que resultó ser un acto simulado en el cual se dejaba constancia de una supuesta operación lícita de compra-venta del yate por $450.000 americanos y la supuesta recepción de bienes que nunca ocurrió. Igualmente se ocurrieron otras conductas que nos permiten concluir la asociación ilícita conformada por los acusados
atendiendo que entre los meses de septiembre y diciembre del año 2021, Alberto Cove Ayala, con un acuerdo con el entonces ministro Joaquín Roa, participaron en la producción del daño patrimonial a la SEM por valor de guaraní 716 millones. En ese orden de ideas, Alberto Cove facilitó al ministro de la SEM una estructura jurídica empresarial, en esta ocasión la firma unipersonal, transporte de materiales y carga para la construcción de Caterina Ayala, la cual terminó siendo contratada en la licitación con el número 35/2021 para la provisión de 70.000 unidades de chapa pirocemento, cuya entrega de los productos adquiridos no fue realizada por la empresa mencionada. Al respecto, la totalidad de los fondos de emergencia por valor de 2.310 millones destinados para el pago de las 70.000 unidades de chapa a la empresa de Catering fueron depositadas a la cuenta del Banco GNB del Grupo Tapiroquay, no sí a la empresa adjudicada con la contratación. Todo esto ha sido planificado por la sociedad criminal con el fin de lograr el desvío de los fondos de recursos institucionales para la obtención de beneficio económico indebido a través del lavado de activos. Es así que en el mes de septiembre de 2021 la SEM cancela un contrato vigente que ya también se leyó, de producción, todo ya leímos. O sea, se repite nuevamente que se canceló un contrato previsto y se adjudicó la firma de Caterina Ayala. Estamos de acuerdo. Nuevamente, para no repetir, nos vamos al penúltimo párrafo donde dice: los suficientes elementos recolectados nos indican con absoluta certeza que los beneficiados finales de la presente contratación fue el grupo criminal conformado por el empresario Alberto Cove Ayala y el ministro SEM, Joaquín Roa, mientras que en la documentación oficial de la institución aparecía el esquema empresarial ajeno a los mismos de nombre de transporte, material y carga para la construcción de Caterina Ayala como supuesta adjudicada. Por lo que se ha podido ver que Alberto Cove Ayala desde el año 2018 al 2021 era beneficiario de forma sistemática con las licitaciones de la SEM utilizando su propia empresa o empresa de otros afines a él, con la finalidad de posteriormente desviar estos recursos a beneficio de la sociedad criminal conformada por Joaquín Roa y Alberto Cove para compartir ganancias. Explica nuevamente la vinculación que existe entre Caterina Ayala y su pareja Osvaldo Cubilla. En la misma se presentó la licitación con 35, se ha leído anteriormente que era amigo de Alberto Cove, cliente de Tapirapuay en el 2016, entregó la camioneta Nissan que ya también explicamos y se ha leído. Embarcación Monterrey, Sí. ahí hay que leer. De la misma manera. De la misma manera, la embarcación Monterrey, supuestamente entregada por Joaquín Roa como parte del pago de la CIMUD por valor de $200.000, conjuntamente con la Nissan Patro de $10.000, tiempo después de la firma Tapiroquay conforme a una factura de venta. Allá en su registro, la embarcación fue vendida por $75.000, es decir, la misma fue recepcionada por $200.000 de Joaquín Roa, sin embargo, es posteriormente vendida a un tercero con una diferencia menor de $125.000 americanos. De esta manera, Alberto Cove colaboró con Joaquín Roa en el lavado de dinero, otra vez la entrega de un bien proveniente de un hecho antijurídico y la simulación de una operativa de compra-venta ficticia que le permitió conseguir el disfrute del bien. Se hace nuevamente mención respecto a la chapa del pirocemento de Caterina Ayala y nos vamos finalmente al último párrafo. En ese contexto, Alberto Cove, con la ayuda de Joaquín, obtuvo la suma de 2.310 millones proveniente del perjuicio patrimonial ocasionado a la SEM. Para ello se simuló una operación de crédito a favor de Caterina adjudicada en el contrato de provisión de chapas, cuya factura es la número 449 del 27 de noviembre de 2021, librada por el grupo Tapirapuay por la supuesta venta de las chapas. Y Alberto Cove utilizó esta factura para sustentar e introducir al sistema financiero la suma mencionada anteriormente y con ello obtuvo un beneficio económico indebido consistente en la suma de 1.300 millones. En ese contexto, el Ministerio Público realizó la trazabilidad de las compras del Grupo Tapirapuay a partir del conocimiento de que la empresa Caterina nunca proveyó las chapas que fueron vendidas. Nuevamente se hace mención al Senadico, que ya se leyó de todas las constancias que existen. Sí. Y nos vamos a decir, esta circunstancia conectada con otro elemento como el resultado de la extracción de datos prohibida por la jueza del crimen organizado del análisis de los mensajes de intercambio con Joaquín Roa, se desprende que Alberto Cove provee a la SEM 70.000 unidades de chapa, habiendo invertido la suma de 1.600 millones. De la intersección del historial de la conversación vía WhatsApp mantenida entre Joaquín Roa y Alberto Cove extraído del aparato celular, de este último se puede concluir un notorio direccionamiento de las licitaciones de alquiler de camiones
y adquisición de chapa a favor de la empresa vinculada a Alberto Cove en connivencia con el Ministerio Público. En ese sentido, estas sociedades ilícitas conformadas por ambos tenían funciones distribuidas. La función principal de Alberto Cove era la de proveer los esquemas jurídicos empresariales para que ganen las contrataciones, los cuales eran administrativamente direccionados y pagados por orden de Joaquín Roa, ministro de la CEN, para que nuevamente Cove, a través de su empresa operativa, obtenga estos ingresos ilícitos de manera lícita para asegurar el disfrute de estos bienes a favor de su estructura. Dicha sección de mensajes surgió que de manera constante que Alberto Cove reclamaba al ministro Joaquín Roa ordene el pago de su inversión realizada por los techos, guaraníes 1.600 millones, lo que coincide con el informe remitido por la Cenavico, en la cual se entregan las compras y contabilidad del Grupo Tapiraguay, que se informa un gasto de 1.594 millones. Por tanto, en atención a estos elementos, se tiene que el Grupo Tapiraguay se ha representado por Cove, proyectó las 70.000 unidades de la chapa, la cual se adquiere a un precio menor, que ya se lo deseó. Entonces tenemos que el precio final adquirido. También tenemos ya, en otras palabras, la CEN encabezada por Joaquín Roa, recurrió. De esta manera, ahí más o menos. Sí, porque nuevamente el siguiente párrafo vuelve a explicar respecto a lo de Catalina Ayala. De esta manera. Vamos con el siguiente que dice de esta manera: Joaquín Roa y Alberto Cove han tenido un objeto, dinero proveniente de hechos jurídicos como el daño patrimonial a la CEN, dándole posteriormente apariencia lícita a través de supuestas operaciones comerciales crediticias para introducir esta ganancia al sistema financiero formal. Repite nuevamente y vamos al último párrafo que dice: en ese orden de ideas, las funciones principales de Alberto Cove consistían en facilitar la estructura empresarial y jurídica funcionales a esta sociedad para que las licitaciones les sean adjudicadas por la CEN y de esta forma obtener bienes a partir del perjuicio patrimonial de la CEN y lavar estos activos a través del grupo Tapiraguay y compartirlos con el ministro. ¿Qué les parece si leemos hasta aquí los hechos y ahora vamos a la calificación? Está todo su señoría, por eso no se hizo una repetición, nada más aclarando eso. Sí, está totalmente. Sí, lo que pasa es que los mismos hechos se explicaron en relación a dinero a Joaquín y después al señor. Ahora bien, respecto a la calificación provisoria según el laudo de apertura, tenemos que Joaquín Daniel Roa Burgos, por la comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado previsto en el artículo 301, inciso primero, en concordancia con el artículo 29, inciso primero del Código Penal. Lavado de dinero previsto en el artículo 196, inciso primero y segundo, numeral 1, primera modalidad del Código Penal, modificado por la ley 3440/08, en calidad de coautor, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29, inciso segundo del Código Penal. Lesión de confianza previsto en el artículo 192, inciso primero y segundo del Código Penal. Administración en provecho propio, de conformidad a lo previsto en el artículo 8 de la ley 2523, ambos en calidad de autor con el artículo 29, inciso primero del Código Penal. Asociación criminal, previsto en el artículo 239, inciso primero, numeral 1 y 2 del Código Penal, en calidad de coautor según el artículo 29, inciso segundo del Código Penal. Lavado de activos, establecido en el artículo 196, inciso segundo, numeral 1, primera modalidad del Código Penal, modificado por la ley 6.452/19, en calidad de coautor, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29, inciso segundo. Respecto al acusado Alberto Cove Ayala, lavado de dinero, previsto en el artículo 196, inciso primero y segundo, numeral 1, segunda modalidad del Código Penal, modificado por la ley 3440/08 con el 29, inciso segundo. Lesión de confianza, previsto en el artículo 192, inciso primero y segundo, con el artículo 31 del Código Penal. Asociación criminal, previsto en el artículo 39, inciso primero, numeral 1 y 2 del Código Penal, en calidad de coautor según el 29, inciso segundo. Y lavado de activos, conforme al establecido en el artículo 196, inciso primero y segundo, numeral 1, primera modalidad del Código Penal, modificado por la ley 6.452/19, ambos en calidad de coautor según el artículo 29, inciso segundo del Código Penal. Hasta acá vamos a llegar a la audiencia de la fecha. Declaramos un receso diario y les convocamos para el 30 de junio, que el juicio se va a desarrollar de 8 a 13 horas. Buenos días. Permiso, señoría. La memoria externa que hayamos grabado nosotros, los archivos contenidos en la prueba,
en la prueba digital está que tratamos de incluir, no nos permite acceder que se compró y no nos permite acceder al contenido, por lo tanto solicitamos hacer Porque una por prueba. secretaría, no hay problema, doctor. Gracias. Todo lo que vamos a hacer por secretaría, es más, vamos a arreglar informalmente también el manejo de la sesión del 30. Va a ser el alegato de la fiscalía, el alegato de la defensa, oportunidad para que los acusados presten declaración. Entonces mínimamente les pregunto una